Buen día, queridos hermanos y hermanas. Qué gusto verles y disfrutar de esta mañana que el Señor nos ha regalado. Bienvenidos a la clase de predicación expositiva. Hoy es martes 12 de abril. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Y hoy vamos a trabajar. Ya estamos en la recta final para ir cerrando los elementos más importantes que contiene o debe contener nuestro sermón. Y bueno, antes de eso vamos a orar y le voy a pedir a mi hermana Norma si ella quiere dirigirnos a Dios en oración esta mañana para presentar nuestra clase, por favor. Gracias, Señor. Gracias por ese tiempo, por estar, Señor, en esta clase. Gracias porque tu cuidado y tu misericordia nos alcanzan todos los días. Gracias, Jesús, porque sabemos que tú eres nuestro Maestro, que tú, Señor Jesús, nos enseñas y nos pusiste en este seminario para que nosotros podamos aprender. Bendecimos tu nombre, Jesús, porque tú eres tan bueno con nosotros. Padre Santo, ayuda a nuestro profesor, ayuda a cada alumno que hoy se tiene que aprender su teoría de la predicación, que tú nos ayudes, Señor, a entender y a guardar en nuestro corazón y en nuestra mente. Y con tu bendición empezamos esta clase, Señor, agradeciéndote por todo lo que tú nos alcanzas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, querida Norma. Dios le bendiga. Bueno, hermanos, voy a compartir la pantalla para presentar la clase. Y lo que ahora vamos a mirar en esta clase va a ser el tema de un tema que se llama ilustraciones, ¿no? Un tema que se llama ilustraciones. Vamos a ver ahora, permiso. Tengo que hacer esto antes. Muy bien. Un tema que se llama ilustraciones. Vamos a ver el tema de la aplicación en el sermón y la conclusión en el sermón. ¿Ok? Así es que esta clase vamos a mirar estos tres aspectos, que serían los aspectos últimos que estaríamos considerando de manera general acerca de lo que es nuestro sermón. Nos quedamos en la clase pasada con este bosquejo que habíamos considerado, que básicamente, hermanos, es apenas una idea de lo que va a hacer el esqueleto, diríamos, de nuestro sermón. Bueno, antes de avanzar, quiero decirles que en virtud de que el día jueves no vamos a tener clase y que en ese día nosotros teníamos la clase de predicación, y considerando que todavía faltan algunos conceptos que quiero compartir con ustedes, hoy, hermanos, vamos a tener también clase de predicación. Quien puede estar, quien quiere estar, está más que invitado. A las 16 horas, 4 de la tarde, estaremos nosotros arrancando la última clase de predicación. Así que hoy a la mañana y a la tarde tenemos clase de predicación y con eso estaremos cerrando nuestro curso y dando ya las últimas indicaciones o dudas que tengan respecto de la materia del sermón examen que van a tener que presentar. ¿Ok? Bueno, entonces nos quedamos en esto. Hasta acá hemos ya conocido qué es la introducción, la transición, las ideas secundarias, etcétera. Tiene que estar acá. Ahora, hay una gran pregunta y también quiero ofrecer una disculpa, hermanos, porque bueno, en medio de mi enfermedad les había mandado a leer un libro que estaba en la bibliografía, pero yo pensaba que era el que yo creía que estaba. Y no, porque el que yo había subido en la bibliografía era un libro que se llama 500 ilustraciones y, y no era ese el que quería que leyeran. Pero bueno, si alguien lo leyó está bien y si no, está bien también. Ya está en la plataforma.
en la semana correspondiente donde subo esta clase, ya está ahí el libro que se llama El arte de ilustrar. Es muy buen libro, hermanos, así es que se los recomiendo para todos aquellos predicadores y predicadoras que deseen ilustrar sus sermones, para que contesten esta pregunta: ¿cómo le hacemos para que la gente no se duerma? ¿No? Que esto es muy común. Es muy común hacernos esta pregunta a los predicadores, porque tarde que temprano terminamos durmiendo a la gente, ¿no? Como a veces sucede. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para que la gente no se duerma? Y bueno, para eso necesitamos manejar ilustraciones. Las ilustraciones, perdón, las imágenes son para el discurso lo que las ventanas para una casa. Hacen entrar la luz del argumento en las mentes más cerradas, a quienes las ideas sin sentido resultan pesadas y a veces incomprensibles. Es decir, que cuando nosotros manejamos imágenes o ilustraciones, eh, es como una ventana, son ventanas que permiten al auditorio asomarnos por esas ventanas y saber qué hay detrás de esas ventanas, ¿ok? Si nosotros mantenemos nuestro sermón cubierto con cortinas, diríamos en ese sentido metafórico, cubierto con cortinas y manejáramos nuestro sermón muy oscuro, sin ninguna ilustración que pudiese ayudarnos a manejar o argumentar con mayor claridad, la gente no va a conocer qué hay detrás. Entonces hay que abrir las ventanas, hay que abrir las cortinas, hay que permitir que las personas se paren junto a la ventana y puedan contemplar el paisaje que nosotros ya hemos visto en el sermón y que queremos compartir. Entonces, una ilustración hará entrar luz como un argumento a las mentes que a veces es muy difícil captar, que es muy difícil que ellos puedan percibir con toda claridad las ideas que nosotros queremos estar transmitiendo. Por lo tanto, hermanos, según Les o Liz J. Thompson, eh, que es el libro que les acabo de decir, que es El arte de ilustrar, de este libro muy interesante. Él dice: la ilustración trata de aclarar las verdades que anuncia con relatos, reseñas, referencias, descripciones y dichos. Mostrarle cómo puede embellecer o hacer más amena e interesante su predicación, introduciendo material que aclara a la vez que deleita al que escucha. No solo aclara, sino que deleita al que escucha. Entonces, las ilustraciones, hermanos, las anécdotas, las, ¿cómo es? Eh, las historias, todo esto que es un recurso que los predicadores podemos echar mano para eh, hacer más amena e interesante la predicación, ¿no? Relatos, reseñas, referencias, descripciones, dichos, cuentos, etcétera, nos ayudan a que nuestra predicación pueda ser más embellecida, pueda ser más interactiva, pueda ser más, como dice Thompson, amena, ¿no? Que la gente pueda sentir que los 40 minutos que tenemos de predicación han pasado tan rápido que ni siquiera los pudimos sentir. Esto, hermanos, se logra cuando nosotros manejamos ilustraciones correctas, ¿ok? Entonces, si usted no quiere dormir a la gente, que este es un factor muy interesante, porque podríamos tener una muy buena idea central, podríamos haber armado muy buenas ideas secundarias, una excelente introducción, pero que si no manejamos ilustraciones, se nos pueden caer a mitad del camino toda la atención de nuestros oyentes, ¿ok? Este, y entonces
la ilustración se convierte básicamente en una necesidad, ¿no? En una necesidad para que nosotros podamos seguir captando la atención de las personas y hacerlo sumamente interesante el sermón. El ejemplo de Jesús, que este es un ejemplo muy interesante, nos autoriza y estimula para el empleo de ilustraciones en la predicación. O sea, Jesús usaba muchas ilustraciones para poder fijar en el pensamiento de sus oyentes la verdad que él quería transmitir. Repito otra vez, hermanos, Jesús usaba las ilustraciones, ¿no? De manera intencionada para fijar, para establecer en la mente de su auditorio la verdad que él quería compartir. ¿Ok? Entonces, eh, debemos saber, incluso quienes trabajan con niños, que hasta la cara de los pequeños se ilumina cuando el predicador empieza a contar alguna anécdota para ilustrar su sermón. ¿Vieron? Esas palabras mágicas que dicen, les voy a contar una historia, ¿no? Durante el sermón. Les voy a contar una anécdota. Les voy a decir lo que me pasó. Entonces la gente es como que se empieza a acomodar, ¿viste? Y empieza a decir, bueno, ahora voy a escuchar qué es lo que dijo qué es lo que va a decir el pastor. Entonces, eso ya estamos haciendo que la gente capte nuevamente el interés y los volvamos a meter a nuestra predicación. ¿Ok? A ver, vamos a hacer un ejercicio, hermanos. Yo aquí no los veo porque tengo la pantalla ya en grande en mi computadora y solamente tengo el cuadro mío donde yo aparezco, ¿no? Así que yo no los veo. Pero vamos a hacer un ejercicio. Para quienes están viendo la grabación también, tómense su tiempo, háganle una pausa y contesten ustedes mismos. También desarrollen esta capacidad, ¿ok? Yo les voy a presentar una imagen, ¿no? Una imagen y ustedes me van a decir qué parábola es la que Jesús nos está diciendo. Solo a través de una imagen, ustedes y yo habremos de saber cuál es la parábola que Jesús dijo hace mucho tiempo, ¿ok? Entonces, quien tenga la respuesta, usted compártala nada más, ¿está? Bueno, esta es la primera imagen. El sembrador. El sembrador. Muy bien, la parábola del sembrador. Buenísimo. Siguiente imagen. Donde Jesús habla sobre edificar la casa sobre la arena y sobre Muy la piedra. bien, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Tercera imagen. Donde habla sobre los niños. Ok. Ujú, ujú. Pero aquí hay más una situación de color, ¿se dan cuenta? Está bien, hay niños allí, pero no se fijen tanto en los niños. Que Jesús nos manda a ser como niños para heredar el reino de los cielos. No, no sé, sí, va por ahí, pero no se fijen en el Ujú. tema de los niños. Fíjense en el tema de los colores. Ven que hay un guricito más polaquito y Ujú. los otros guricitos son más morochitos. Que Jesús- ¿No? Bueno, puede ser la palabra de Jesús, no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿no? En el tema racial que a veces aparece. Entonces, es una imagen donde los niños no tienen la capacidad de juzgar al otro por su color de piel. Simplemente se miran como seres humanos. Bueno, última imagen.
¿Sería la del padre pródigo? Sí, sí, puede ser, sí, claro. Y porque la parábola inicia diciendo, había una vez un padre que tenía 2 hijos y uno de ellos y sigue adelante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí, hermanos? Vemos que las imágenes pueden despertar la curiosidad, pueden ayudarnos a hacer que la gente piense, ¿no es cierto? Si ustedes, ya hoy es muy común, antes era más difícil, ¿no es cierto? Era más difícil, pero bueno, hoy la gran mayoría de nuestros templos tienen ya proyector y nosotros podemos hacer nuestras predicaciones, este, con diapositivas y presentar, pero no todas las iglesias están. Entonces, voy ahora, más adelante en la clase, a decirle qué hacer cuando no tenemos la oportunidad de presentar una imagen y estimular la, la creatividad, ¿no es cierto? Estimular eh, la, la capacidad visual que tiene nuestro auditorio. Entonces, esto hace cuando uno presenta una imagen, una fotografía, algo que tenga que ver con la idea que queremos presentar, entonces ya la gente empieza a trabajar, su mente está enganchada, está ocupando todos sus sentidos, no solo el auditivo, que es aquel que el predicador que habla, como el pastor Abraham, sino que también tiene su aspecto visual y otras cosas que vamos a platicar, ¿ok? Bueno, entonces, estas son las ilustraciones. Pero aun cuando las ilustraciones son de grande utilidad, yo les recomiendo, por favor, que no abusen de ella o no abusemos de ella. No se debe hacer abuso de su uso, ¿no? Porque a veces hay predicaciones que, hay sermones que resultan enflaquecidos, diríamos, por un exceso de metáforas o anécdotas. O sea, en vez de ir a la profundidad bíblica, en vez de ir al texto sagrado, en vez de a la reaplicación al tema, de desarrollar nuestras ideas que queremos plantear, terminamos, ¿cómo es? Terminamos diciendo un montón de historias, ¿no? Un montón de historias. Y a veces a la gente lo que más le queda es la anécdota. A veces le queda más el chiste, el cuento, la referencia, etcétera, pero no le queda palabra de Dios. Entonces, ojo con esto, quienes nos dedicamos o queremos predicar, debemos saber que son muy útiles las ilustraciones, pero no debemos abusar de su uso. Dicho uso excesivo puede hacer que la gente preste demasiada atención a las anécdotas y olvide los argumentos y exhortaciones del sermón, que eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros queremos alimentar a la iglesia con palabra de Dios y no por cuentos o chistes o anécdotas o comentarios, ¿no? Que usamos solamente como un recurso para hacer más bella, amena y comprensible nuestra predicación. Por lo tanto, hermanos y hermanas, debemos recordar que nuestro objeto no es entretener o divertir a las personas, sino hacerles sentir la verdad espiritual. Esas verdades teológicas que nosotros planteamos al momento de iniciar nuestro curso, ¿no? Todas esas verdades teológicas que vimos, ¿no es cierto?, que debe hacerse a partir del amor de Dios, que es cristocéntrica, que tiene que partir de la realidad del prójimo, que es evangelística, etcétera. Entonces, nuestro objeto no es entretener a la gente, no es ver cuál es el chiste. A veces muchos predicadores estamos más preocupados por contar, por elegir el mejor chiste o la mejor anécdota para que la gente se ría, porque bueno, hay predicadores, hemos de confesar, que tienen una particularidad de su naturaleza, es muy, muy amena y a veces causa, no sé si gracia, no creo que no es la palabra, o sea, quien tiene ese don natural, ¿no? Causa como esa empatía de poder escucharle, querer escucharle. Y hay algunos que no se vuelven muy pedantes. Volver el espíritu de nuestros oyentes del objeto principal del sermón
para fijarlo en imágenes complacientes puede resultar perjudicial. Si solamente nuestro objetivo al momento de predicar va a ir en función de esas imágenes o de esas anécdotas, vamos a terminar haciendo una predicación muy entretenida, muy divertida, pero sin profundidad espiritual. Y es lo que no queremos. Necesitamos ir a lo profundo y necesitamos dar alimento espiritual a nuestra iglesia, a nuestra gente, ¿no? Y por eso no debemos hacer abuso de estas anécdotas. Muy bien. Las anécdotas, entonces, hermanos, han de ser usadas únicamente en los lugares apropiados. Usted tiene que saber su auditorio, tiene que conocer a su gente. Hay auditorios donde la gente es más relajada, diríamos, en el buen sentido, ¿no? Porque tal vez los pastores que tienen, lo han permitido así, ¿no? Hay iglesias donde no es tanto formalismo, ¿no? Y hay iglesias donde no, hay iglesias que son muy formales, donde no podés decir un chiste, por ejemplo, o querer hacerte el gracioso, si podríamos decirlo de esa manera, que a veces es un recurso inconsciente que tenemos todos los predicadores, ¿no? Que a veces nuestros nervios nos ganan tanto que a veces rayamos en querer parecernos chistosos para sentir que nuestra predicación no es tan aburrida. No, debemos saber cuáles son los lugares donde vamos a predicar. Si en tu congregación hay tanta solemnidad la gente no está tan acostumbrada, vete despacio, váyase despacio, no quiera cambiar las cosas de la noche a la mañana, pero trate de hacer su predicación fresca. Trate de hacerlo y las ilustraciones le van a ayudar muchísimo. Entonces, deben ser usadas únicamente en los lugares apropiados y deben ser ellas mismas adecuada ilustración del argumento que se viene exponiendo. Es decir, que la anécdota, el chiste, el cuento, la ilustración, la imagen, debe ir, hermanos y hermanas, sí o sí en función de la idea que queremos plasmar, porque no es, a ver si me explico, bueno, no es que nosotros busquemos una verdad bíblica para justificar la ilustración que queremos plantear. O sea, nosotros no buscamos, nosotros tenemos la ilustración, tenemos la imagen, tenemos la anécdota. Decimos, ¿qué verdad bíblica yo puedo buscar para sustentar mi chiste, mi cuento, mi anécdota? Ah, voy a buscar esta verdad bíblica y entonces voy a hacer que esta entre acá. No, no es así. Lo que nosotros tenemos es la verdad bíblica. Eso es lo que nosotros tenemos. Esta es la verdad bíblica. ¿Ok? Esta es la idea general, este es el tema, esta es la idea secundaria, este es el punto de apoyo, como usted quiera llamarlo. Ahora, ¿qué anécdota puedo buscar? Ah, es al revés. ¿Qué anécdota puedo buscar para fortalecer o robustecer o afirmar esta verdad bíblica? Entonces, la ilustración viene a trabajar en función de la verdad bíblica, no al revés. No, la verdad bíblica viene a trabajar en función de la anécdota, sino más bien va a trabajar en función de la verdad bíblica que nosotros ya hemos descubierto al momento de estar armando nuestro sermón. ¿Ok? Entonces, no hay nada peor, hermanos, en un sermón que una anécdota colocada forzadamente en un lugar que no le corresponde. Si no tenemos ninguna anécdota bien adecuada, bien ilustrada, si no tenemos una anécdota, hermanos, que cumple estos requisitos
de fijar la verdad divina que nosotros queremos transmitir, no usemos ninguna ilustración. Es mejor no usar ninguna. Vamos a ir aprendiendo de a poquito a hacer esas ilustraciones, ¿no? Pero si usted dice, es 1000 veces preferible un sermón con pocas o ninguna anécdota que un sermón repleto de ilustraciones que no encajan con la idea principal, ¿no? Entonces, a veces sucede que cuando nosotros hacemos una anécdota, nada que ver, insisto, con tratando de querer ser chistosos, o congraciarnos con el auditorio, podemos echar a perder esa verdad bíblica, porque la gente ya se dará cuenta que algo está forzado y que no está fluyendo correctamente. Y eso es algo que nosotros los predicadores tenemos que evitar a toda costa, ¿ok? Entonces, si no tiene alguna ilustración a mano, si no le sale, si no le encuentra, eh, mejor no la use, no la ponga en el sermón hasta que usted se sienta seguro que haya hecho un trabajo más exhaustivo, más previo, y entonces pueda encontrar una buena ilustración, ¿ok? Les he tratando de ser un poco chistoso. Hay un dicho que dice, la Biblia dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces no eres feo, solo estás triste. Este es uno de los chistes que me aplica a mí, por eso lo traigo a la clase. Siempre digo, no estoy feo, solamente estoy mal hecho. Este es un buen un chiste, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Aquí hay otro chiste que es, porque está acá tratando de mover mi cámara. Pastor, ¿puedo casarme con alguien de la iglesia? Claro, mientras no sea con mi hija. Uy, así que chiste. Para aquellos pastores o líderes que sufren con los hijos o las hijas que andan ahí los chicos eh, queriendo conquistarlas. Y hay un chiste más que dice, hijo, ¿quieres ser cristiano? No, prefiero ser Messi. Para, es un chiste que divide opiniones. Algunos son muy fanáticos de Cristiano Ronaldo y otros que son fanáticos de Messi. Entonces el chiste es así, ¿no? Hijo, ¿quieres ser cristiano? No, no. No, gracias, prefiero ser Messi. Bueno, eh, ¿por qué traigo a colación, hermanos, estos chistes, estas cosas que a veces uno se encuentra en la vida? Porque quiero hablar de lo que se le llaman las anécdotas humorísticas, ¿no? Estas, estos pequeños destellos, estas pequeñas ah, frases o demás que tienden a despertar el humor, a arrancar la sonrisa del espectador, ¿no? Y muchos homiletas dicen, hermanos, que no está prohibido el uso de las anécdotas humorísticas. Eh, este es un problema, hermanos, para las iglesias que son muy conservadoras, porque las iglesias que son muy conservadoras crecieron con la idea de la solemnidad, de la seriedad, en donde en el púlpito uno no puede reírse, uno tiene que estar muy serio. Es esa imagen que se alimenta con el paso de los años, ¿no? En donde uno piensa que a veces que ser más reverente o más serio delante de Dios vamos a ganar más el favor divino. Pero creo que falla ese pensamiento al no considerar lo que hemos visto en clase de espiritualidad cuando hablamos acerca de lo que para Jesús significaba la vida, ¿no? Y cómo él vivía pleno, él le encantaba
reír, le encantaba a la gente, había momentos serios, claro que sí, que eso debemos tenerlo muy claro, ¿no? Pero eh, hay que disfrutar y cuando estamos ante la presencia del Padre, también hay que disfrutar porque ahora Jesús viene a redescubrir al Padre en la centralidad eh, de la centralidad del Padre y ahora lo llama papá. Ustedes ya más o menos lo leyeron en el libro ¿no? Que les dejé de tarea en la clase de espiritualidad. Ahora hay un papá y cuando uno va a ver a los papás, ¿no? Cuando uno va a ver a papá, a mamá, uno no va serio, ¿no? No va formal, no va diciendo, buenos días, Señor Padre mío, buenas tardes, muy respetable y señora Madre mía, vengo ante usted a que me cocine un reviro con huevos fritos. No, evidentemente no. Este, uno, uno va con los padres, ¿no? Con toda la franqueza, el respeto, sin duda, el amor que les tiene uno, pero siendo felices. Entonces, eh, la gran mayoría de homiletas dice que no está prohibido este uso de anécdotas. Podemos hacer un pequeño chiste, eh, creo que eso a veces es un buen distensor cuando la gente está como ya adormilada, ¿no? Les voy a contar una anécdota, ¿no? Había una vez un sacerdote que le dijo a un chiquito, a un jovencito que amaba un montón el fútbol, ¿te gustaría ser cristiano? Y el jovencito le contestó, no, prefiero ser Messi. Y entonces, bueno, eso ayuda un poco, hermanos, ya en la psicología de las personas que lo están oyendo, al menos a sonreír. Y esa sonrisa, vos la tenés que capitalizar. Eso es lo que vos necesitas. Capitalizar esa sonrisa para tomar otra vez fuerza, ánimo y volver a transmitir la verdad bíblica que tú quieres compartir. ¿Ok? Entonces, dicen que al contrario, estas son las más gratas y mejores recordadas. Claro. A veces la gente solamente recuerda el chiste, ¿no es cierto? Pero si logramos que también junto con el chiste recuerde la verdad bíblica, bueno, ahí ya ganamos. Solo que, solo que debemos tener pero mucho cuidado en que estas anécdotas no traspasen el límite del humor, que no sean vulgares o triviales. Hay predicadores, insisto, que tratando de ser muy chistosos, ¿no? Ya usan palabras vulgares, palabras que no deberían, usarse en la dignidad del púlpito. El púlpito es un lugar sagrado para los oyentes porque ellos saben que allí se pronuncia palabra de Dios, ¿no? Y que esperan recibir pensamientos dignos y adecuados, acordes al propósito que está destinado. O sea, es de mal gusto, muy desagradable escuchar a predicadores trayendo chistes a veces tontos, a veces sin sentido, chistes solo porque el primero que se nos vino a la cabeza. No, usted tiene que preparar sus anécdotas con anticipación, porque insisto, usted ya descubrió la verdad bíblica que quiere compartir, entonces ahora tiene que buscar la mejor anécdota que le acomode. Por favor, no traspase esos límites, no los traspase. Sea muy respetuoso, maneje siempre las ideas basadas siempre en el respeto, en el decoro, pero hay muchas anécdotas que nacen de esa espontaneidad, de la risa sincera, honesta, limpia, de esa situación que nos permite a nosotros volver a retomar el pensamiento de nuestros oyentes. ¿Ok? Entonces, tómelo en cuenta, por favor. Ahora, si no le salen las anécdotas, si no es usted dado
a este tipo de anécdotas, no trate de no contarlas, ¿no? Porque en vez de que usted solito se va a reír del chiste, pero si no, si no la sabe contar, si no la sabe referir, no va a quedar muy bien, que digamos. ¿Cómo podemos decir anécdotas, hermanos? O sea, no es solamente decir por decirlas, también tiene su chiste, ¿no? Tiene su arte, diríamos. Lo más esencial en las anécdotas es el modo en que son contadas. Ese es el secreto, ¿no? Si usted va a contar una historia, un suceso que le pasó, debe imprimirle toda la realidad posible a su anécdota. No la refiera como una, ¿cómo es? Como una, ah, eh, como si estuviera leyendo, no sé, una receta de cocina, ¿ok? Eso es lo que quiero decir. No debe contar su anécdota como si estuviera leyendo una receta de cocina. Una anécdota excelente, dice nuestra diapositiva, puede producir muy poca impresión a los oyentes si es contada con indiferencia. Si solamente la contamos como una receta de cocina, no le va a captar, no le va a dar ningún sentido, ningún peso. El buen narrador de anécdotas debe mostrarse interesado en lo que cuenta y mantener el interés del auditorio contando los incidentes de la anécdota por orden sin adelantarse a revelar el final. ¿Mm? Les voy a contar la historia de la mujer que terminó matando mata el conejo, matando la vaca para comer. O sea, ya les dijimos el final, ya dijimos que va a haber una mujer y que va a matar la vaca al final y se la va a comer, ¿no? Entonces, debemos mantener siempre latente el espíritu de la sorpresa, del suspenso, de ir llevando así, ¿y, ¿y qué va a suceder? ¿Y qué sucedió? ¿Y cómo terminó? ¿La mató o no la mató? ¿Se la comió o no se la comió? ¿No? Entonces, eso genera expectativa. Entonces, la manera en que uno la tiene que contar, uno la tiene que vivir, uno la tiene que siempre contar lindas, ¿cómo es? Anécdotas, ¿no? La verdad que, que si bien es cierto, es un arte, porque sí, es un arte, eh, en la medida en que nosotros vamos desarrollando estas, se van haciendo parte ya de nuestra personalidad. Entonces, podemos contar, podemos llegar a este punto. Adelantar un solo detalle de una anécdota puede estropearla completamente, pues la gente ya no escucha con interés cuando conoce el desenlace. Mm. Le pinchamos el globo a la gente antes de tiempo. Entonces, cuando usted vaya a contar una historia, cuéntela con viveza, asómbrese, haga gestos con la cara, mantenga las pautas de silencio, en suspenso, arme bien la anécdota, pero vuelvo a repetir, hermanos, estas anécdotas o todo esto que estamos viendo ahorita en esta clase, tienen que ir sí o sí bien preparadas, tienen que ir bien elaboradas. Por eso ustedes y yo tenemos que trabajar mucho antes de predicar. ¿Mm? Hay un trabajo previo. Entonces, cuando usted está elaborando su sermón y usted dice, en esta parte me encantaría contar esta historia, ¿no? Entonces, ármela, escríbala, ¿no? Como un pequeño cuentito y demás. Saque los detalles que no son importantes, que son triviales, que no interesan. Y aproveche los detalles que puedan sonar más convincentes, más atrayentes a su auditorio. Entonces, viva la experiencia, revívala, trate de transmitir esa pasión, esa, esa fuerza, de tal manera que la gente puede estar allí en la historia que usted quiere contar, ¿no? Entonces, eso va a ayudar mucho.
siempre lo más importante de las anécdotas, cualquiera que éstas sean, es cómo son contadas. A veces hay gente que somos muy malos para los chistes, hermanos. Terminamos riéndonos solitos nosotros del chiste porque los demás nunca entendieron el chiste. Y bueno, ahí no nos ayuda en la predicación, en lo absoluto. Si usted cuenta un chiste que solo usted se va a reír, o se va a reír solo su esposo o su esposa porque ya ha escuchado ese chiste toda la vida, no nos va a servir para nada. Va a estar allí como algo que pasó. El oyente más dormido que despierto ni cuenta se va a dar que usted contó un chiste. Entonces, siempre en las transiciones, ¿no? Es ahí las transiciones son muy importantes. Déjenme contarles una historia. Suspenso. Ahí. A ver, nos va a contar una historia. Es una transición que yo acabo de hacer. Déjenme contarles una historia que me sucedió esta semana cuando venía del trabajo. Pausa, suspenso. Vi a y estaba allí y no lo podía creer. Y qué impresionante. Y cuán maravilloso. Me decepcioné. Oh, no sabe. Qué triste. O sea, todas esas emociones tienen que estar allí, ¿no es cierto? Entonces, tienen que saber contarse, tienen que saber referirse para que sean de bendición a la iglesia, ¿ok? Si no nos sale, hermanos, dejémoslo ahí mejor. Vamos a tratar de que, de que en algún momento nos salga. Algunos no nos sale, no tenemos este carisma natural para hacerlo. Pero bueno, hacemos nuestro esfuerzo, eso sí. Nos esforzamos porque, bueno, para eso también uno puede estudiar, uno se prepara y demás. Entonces uno tiene que hacerlo igual. ¿Mm? Evítese, por lo tanto, anunciar desde el principio el final de la historia. ¿Ok? Y esto me recuerda a esta historia. Si usted va a contar una historia que le va a ir, que está en propósito o está en la función de su sermón, entonces nunca adelante el final. Manténgalo siempre en suspenso. Si usted, por ejemplo, va a hablar un día acerca de lo importante que es confiar en Dios, la confianza en el Señor plena y total. Hay una anécdota que quiero contarles que viene a reforzar esta verdad bíblica. Cierto día, un padre que vivía con su hijo pequeñito de 6 años, vivían en un departamento en el segundo piso del edificio donde ellos vivían. Y cierto día, el padre le dijo a su hijo, hijo, vengo ahora. Papi, ¿dónde vas? Y voy a la tienda, voy al kiosco a comprar un poco de leche para la cena. Y el niño le dijo, sí, papi, yo aquí te espero. El papá salió confiado de la casa porque el kiosco no estaba lejos de la casa de ellos. Resulta que de aquellas cosas se suscita un cortocircuito en uno de los tomacorrientes de la casa y de inmediato, casi en un abrir y cerrar de ojo, la casa empieza a incendiarse. Los vecinos empiezan a mirar que sale humo de la casa, ¿no? Y empiezan a correr alarmados y a gritar, a salir de los demás departamentos, ¿no? Y empiezan a llamar a los bomberos para que vengan a apagar el incendio que se está dando en el departamento del padre. El padre cuando vuelve del kiosco, de la tienda, ¿no? Se da cuenta que es su casa y corre desesperado y queriendo entrar porque sabe que su hijo está allá adentro, ¿no? Y, y no sabe qué le ha pasado y se siente tan angustiado y tan desesperado, grita por su hijo, ¿no? Le llama por su nombre
y no escucha respuesta, su corazón se quebranta, su corazón está totalmente destrozado. Se culpa a él en su mente. ¿Por qué dejó a su hijo solo? Solamente fue un momento. No fue tanto tiempo que duró él cuando fue a comprar un litro de leche. De pronto, escucha una vocecita, papá, papá. Y él sabe que es su hijo y sale a la calle, ¿no es cierto? Y hay tanto humo que no logra distinguir, pero sabe que es su hijo. La noche es oscura, hay mucho ruido, hay mucha confusión, hay muchos gritos, hay mucha gente pidiendo auxilio, pero el hijo le dice, papi, ayúdame. Y el papi le dice, hijo, aquí estoy, no tengas miedo. Aquí estoy, no tengas miedo. Le grita con todas sus fuerzas, aquí estoy, hijo, no tengas miedo. Y entonces el padre, en una acción desesperada, le dice a su hijo, hijo, salta, salta. Y el hijo le dijo, pero papi, yo no te puedo ver, no sé dónde estás. Y el papá le dijo, no me importa si no puedes verme, confía en mí, escucha mi voz, confía en mí, salta, por favor, solo salta, que yo voy a estar aquí para recibirte. El padre no sabía si lo iba a poder tomar o acoger en el aire. El padre no sabía si lo iba a poder salvar de la caída o si las llamas terminarían devorando a su hijo. No sabía si su hijo se iba a atrever. Era muy pequeñito para obedecer, ¿no es cierto? Si se iba a atrever y tal vez el miedo lo iba a paralizar y no sabía si el pequeño lo iba a hacer. Fueron momentos, esos segundos de angustia que el hombre vivió y finalmente el padre le grita con todas sus fuerzas, hijo, salta, salta. Y el hijo saltó. El hijo saltó en medio de la oscuridad, sin ver a su padre. Solo saltó confiando en él. Y abajo su padre estaba para poder agarrarlo, ¿no? Cacharlo en el aire, tomarlo en el aire y poder salvarlo. Finalmente, el padre salvó a su hijo porque éste confió en él, ¿no? Entonces, esta es una historia, hermanos, que si nosotros hubiéramos dicho, si yo les hubiera dicho en un principio, hermano, les voy a contar una historia. Y es la historia de un padre que salva a su hijo de un incendio cuando éste se tira del piso donde se estaba incendiando. No, pues ya la gente sabe que se va a salvar el gurí, ¿no es cierto? Entonces, manejemos siempre, si nosotros vamos a contar una historia, y si hay que gritar, ¿no? A veces es muy curioso. Los predicadores leemos el texto sagrado como si estuviéramos leyendo recetas de cocina. Eh, me llama mucho la atención que a veces he escuchado predicadores eh, predicar sobre la situación que tenía el ciego Bartimeo. No sé si usted recuerda el ciego Bartimeo, cuando él le grita a Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿no? Jesús, hijo de David, dice el texto que le grita. Entonces muchos predicadores siempre leemos eso y entonces el ciego le gritó a Jesús, Jesús, ten misericordia de mí, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, es como si nunca gritara. El texto bíblico dice que gritó, entonces debemos saber contar o referir las anécdotas. La anécdota no debe ser contada con tantos detalles tampoco. O sea, si yo tendría que haberle dicho, bueno, el papá vivía en un departamento que tenía 2 recámaras, un living, un baño, un comedor, etcétera. La tienda a la que él fue o al kiosco al que él fue estaba a 3 cuadras de su casa, ¿no es cierto? Y bueno, el precio de la leche le salió en 20 pesos el litro. No debemos perdernos en los detalles de la historia, ¿no? Hasta convertirla en una larga historia
que haga olvidar a los oyentes la parte central, la parte interesante del sermón. Mencione solo aquellos detalles que pueden aumentar el interés de la narración y ninguno más, ¿no? Esos detalles de cuando el padre se le cruza por la mente qué le pasó al niño, estará vivo, no estará vivo, él ya no puede entrar, las llamas eh, han, han invadido su departamento, en fin, esos detalles que hacen dramático, que hacen vívida la situación, ¿ok? Lo mismo pasó con la historia que le cuenta Natán a David. Es una historia muy linda, o sea, él supo referir la historia, ¿no? ¿Se acuerdan de la ovejita que tenía, que era la más querida y la única que tenía el, este hombre, y que vino el hombre poderoso y le sacó todo, incluso a esta ovejita que era su preferida? Y eso le dijo Natán, eso le contó. Natán se presentó ante David y le dijo, te voy a contar una historia. Y si Natán le hubiera dicho, te voy a contar una historia que se trata de ti, porque tú eres el rey, ese hombre perverso y malo, bueno, seguramente Natán tendría la cabeza cortada antes de que termine de contar la historia, porque era el rey, o sea, el rey tenía toda la autoridad de hacer lo que quería. Pero no, Natán hace diferente, o sea, Natán cuenta una historia que permite hacer empático a su oyente. Y Natán le pregunta a David, ¿qué castigo crees que merece este tipo que le sacó la ovejita más querida a este pobre hombre, que era su única propiedad? Y dijo, el tal muera. Y entonces Natán termina la historia diciéndole, tú eres ese hombre. Y ahí, viste, es como un balde de agua fría, es un choque ahí, tú eres ese hombre. Entonces, ahí David entra en contrición, ahí David se da cuenta que él es. Estos son los efectos de contar historias, de dar ilustraciones, permiten que nuestros oyentes se vuelvan empáticos hacia lo que queremos decir. Bien, estas anécdotas humorísticas, cómo referir estas anécdotas, no abusemos nunca de ellas. También hay otro tipo de anécdotas, ¿no? O de ilustraciones. Recuerden que las ilustraciones son ventanas que nos permiten que entre la luz, que nos permite que la gente pueda sentir más amena e interesante nuestra prédica. Podemos nosotros referir anécdotas personales. En mayor medida, se acrecienta el interés del público cuando el predicador puede contar algún caso vivido por él mismo. Esas son las mejores anécdotas que uno puede tener, porque son anécdotas que nosotros vivimos y que podemos saber cómo se vivió, cómo se sintió, cómo se manejaron, ¿no? Los grandes predicadores tienen generalmente un arsenal de incidentes de su vida que usan como ilustraciones en sus sermones. O sea, muchos de los sucesos que nos pasan, hermanos, pueden ser un buen material para compartir en nuestros sermones, ¿ok? Entonces, algún suceso que vivimos, ¿no? Algún suceso que pasamos, en el pasado, cuando éramos niños o jóvenes o adolescentes, ahora en la etapa ya adulta, etcétera, que nos pueden ayudar muy bien para la verdad espiritual que queremos compartir. Sin embargo, hermanos, como en los otros casos, ¿no? Debemos tener mucho cuidado. Debemos evitar cuidadosamente la pedantería, ¿no? Al referir tales casos y el uso excesivo del pronombre personal yo.
Yo quiero decirles, a mí me pasó, ese yo que a veces nos vuelve pedante, ¿no? Como diciendo, ay, otra vez va a hablar de su esposo, otra vez va a hablar de su esposa, otra vez va a hablar de sus hijos, otra vez nos va a contar la historia de su trabajo, otra vez nos va a decir los logros que él hizo, otra vez nos va a contar los méritos que él desarrolló. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado de no convertirnos en pedantes. Pedante quiere decir que todo gira en torno a mí y se vuelva tan chocante, ¿no? De que, ay, otra vez el pastor Abraham va a hablar de su pasado, ¿no? Su testimonio personal que ya lo contó como 1584 veces y ahora nos las vuelve a contar otra vez. Debemos ser muy cuidadoso eso, ¿no? No es el yo. Trate de sustituirlo en cuanto pueda por el plural, nosotros, ¿no? Si en el hecho han intervenido varias personas, este, otras personas, aquellas personas, pues dirá mucho en favor de la modestia del predicador, ¿no? No necesitamos poner en el centro de la predicación mi persona, sino recuerden siempre que en el centro de la predicación está Cristo. Pero hay anécdotas nuestras que pueden ser muy, muy buenas para referirlas. Lo mismo que las otras, hermanos, trate de limitarse en las cosas más importantes. No se pierden las cosas secundarias. No haga ilustraciones tan largas, francamente, tan insoportables, ¿no? Porque entonces va a perder todo lo que usted ya preparó en su sermón o lo que ya habrá logrado hacer en sus oyentes, finalmente lo va a terminar perdiendo, ¿no? Cuando refiere a anécdotas personales, hermanos, por favor, trate de ser muy, muy cuidadosos si va a referir algo de su esposa, de su esposo, de sus hijos. Jamás exhiba a su familia, jamás. Nunca diga algo, nunca utilice una anécdota que ridiculice o que ponga en grave peligro la estabilidad de su familia, de usted mismo, ¿no? Hay muchos predicadores que queriendo ser muy francos con toda su vida, muy honestos con toda su vida, terminan contando situaciones muy íntimas a la iglesia, ¿no es cierto? Pensando que la gente la va a recibir con beneplácito o lo va a recibir con discreción o lo va a recibir bien, cuando desafortunadamente nuestra realidad es que no es así, ¿no? Y habrá personas que tomarán esa confesión como un escándalo, tomarán esa confesión como un punto para después criticar el sermón o criticarnos a nosotros o humillar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Sea muy cuidadoso en la anécdota personal que usted va a comentar. Si usted quiere confesar alguna falla, algún pecado, no lo haga en el púlpito a menos que sea el propósito suyo hacerlo, ¿no? Si no, busque a un confesor, busque al pastor, busque a alguien espiritual que le ayude en eso. Pero de menos, hermanos, procure siempre que sus anécdotas no terminen mal, no sean mal vistas, no, o mal interpretadas que terminemos en un problema que no queremos. Bien, recursos visuales. El predicador tiene que echar mano de todos los recursos que tenga a su alcance, hermanos. Todos los recursos que tenga a su alcance. Muchas veces el uso de recursos visuales ayuda a plantear mejor las ideas. Es decir, si usted hace una muy linda presentación, elige buenas imágenes, ¿no? Le va a apoyar, le va a ayudar muchísimo. A veces yo he predicado poniendo, por ejemplo, un video, un pequeño corto, un pequeño documental muy cortito, o en el medio del sermón
hago que la gente escuche una canción o un himno, ¿no? En fin, no siempre lo hago, no, sinceramente no siempre lo hago, pero uno sabe que si tenés los recursos audiovisuales al alcance, úsalos, ¿m? Úsalos. Cuando nuestros oyentes ven algo que les estimula a seguir escuchando, entonces seguiremos cautivando la atención de ellos. Hay que estimular siempre a nuestros oyentes, ya sea escuchando una canción, viendo un pequeño documental, pasar unas fotografías, no sé, hoy hay tanto, hermano, ya hay tantos recursos en Internet, por favor, que no podríamos quejarnos, decir, ay, es que no sabría qué hacer. No, olvídese, hay mil cosas para hacer, ¿ok? Procure siempre buscar objetos, dibujos, videos, presentaciones en PowerPoint, etcétera, todo aquello que sea útil para afirmar la idea que necesita ser predicada. Utilícelo. Y los jóvenes están re adelantados con eso, pero los que somos ya de la tercera edad, podemos aprender. Aprenda, o si no, de últimas, vaya con el encargado del audiovisual de su iglesia y le mira, yo quiero hacer mi sermón y quiero si me puedes ayudar. O a su nieto, a su hijo. Hoy hay tantos elementos, hermanos, que pueden ayudarle a hacer un lindo sermón que la gente lo pueda disfrutar también mirando. Ahora, ¿qué pasa, hermanos, si no tenemos estos recursos audiovisuales? Si en nuestra iglesia no hay un proyector. Antes me acuerdo que había los acetatos, ¿no es cierto? Pero hoy, por ejemplo, no hay hay iglesias donde no cuentan con estos recursos. Entonces hay que hacerle a la antigüita y hay que usar mucho la creatividad. Hay que usar mucho la creatividad. Eh, ¿Qué haríamos para fijar el pensamiento? La idea central en el pensamiento de mis oyentes. Y un día yo prediqué sobre el diluvio, ¿no? El diluvio. Y prediqué sobre ese evento que tiene Noé cuando después de que el diluvio está, él no sabe si las aguas han bajado o no. ¿Recuerda? Entonces, mi sermón iba en función de eso, de, de cómo uno debe encontrar respuestas de Dios cuando lo que hay alrededor de nuestro es pura agua, ¿no? Cuando alrededor de nosotros hay agua, agua al norte, agua al sur, agua al oriente, agua al poniente, o sea, hay agua por todos lados. ¿Cómo saber la respuesta de Dios? O sea, Dios le hubiera sido más fácil decirle a Noé, espérate un poquitito, yo te aviso cuando ya el agua baje, ¿no? Pero no lo hizo. Entonces, y hay este recurso que hace el escritor sagrado, que envía a las aves, ¿no? Para ir, fue vino, ¿no es cierto? Al final, Moisés envió una paloma y esta regresa en su pico, con una hoja de olivo. Y esa hoja de olivo, Moisés, olvídese, este, Noé, Noé la usa como el símbolo de la esperanza, como el símbolo de que Dios finalmente ha hecho encallar Dios, perdón, finalmente ha hecho hacer que el agua descienda y que pronto Noé pueda descender del arca. Y lo ve como un signo de esperanza. Para él, hermanos, esa hojita insignificante de olivo, esa hojita que muchos de nosotros pasamos por la vereda y la pisamos, para nosotros no significa absolutamente nada de valor. Para Noé sí lo hizo. Entonces, yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago para hacer esto? Bueno, yo prediqué y la primera vez que lo hice, pero lo he hecho en un par de ocasiones. Fui a un árbol que estaba ahí frente a mi casa y corté
las hojitas, había un árbol con unas hojitas muy lindas que estaban. Corté eso, ¿no? Lavé las hojitas, las corté cada una, las puse en una bolsita. Entonces, cuando ya llegó el momento así de más interesante del sermón, incluso hubo un llamado y demás, eh, les repartí una hojita a cada uno de los miembros de la iglesia, todos, les repartí una hoja de ese árbol, ¿no? Y, y entonces empecé a hablar con ellos acerca de la importancia que tiene que cada vez que ellos vieran esa hojita junto a ellos, que recordaran que Dios iba a estar allí para ellos, o sea, que recordaran que Dios siempre iba a dar una respuesta a su vida. Y, y bueno, fue algo así como que decir, ustedes tienen en su mano una hoja como la tuvo, como la tuvo Noé, ¿no? Y, y esa hoja les debe dar la confianza de que Dios siempre va a responder. Dios respondió con una hoja de olivo. Ahora esa hoja le digo que no es de olivo, de confesar, no es de olivo, pero supongamos que lo es. Entonces, consérvenla. Y miren, eso sucedió ese sermón que armé, tiene 6, 7, 8, 9, como 7 años, 7 años. Y aún sigo manteniendo mi hojita. ¿Ah? Esta es la hojita, esta es la hoja que yo les di ese día a los hermanos. Esa es la hoja. Eh, y yo le digo, guárdenlo, yo lo tengo en mi Biblia. Por eso estaba buscando dónde quedó. Y le dije, guárdenlo. Y cada vez que ustedes se sientan que el mundo se les acaba, cada vez que ustedes sientan que el mundo no tiene sentido, recuerden, vean en esta hoja el símbolo de la esperanza de que en Dios hay salvación y hay vida y hay alegría y hay esperanza y todo. Entonces fue algo muy impactante. Tan es así, hermanos, que en un segundo lugar donde estuve de pastor prediqué. Y después de mucho tiempo, le pregunté a alguien, le digo, en un sermón, pregunté, hermanos, ¿se acuerdan que hace tiempo prediqué sobre un sermón tal, así? Les di una hojita, tal, sí, sí, sí. Y una chica se acercó después del culto y me dice, pastor, yo tengo mi hojita. Y ella la tenía en su celular, en la funda de su celular. Dice, yo la tengo acá, dice. Y cada vez que yo me siento mal, recuerdo que Dios tiene un plan para mí y que las aguas no me van a negar. Así que es un recurso visual. Otra propuesta que hice, hermanos, fue una prédica que hice sobre cuando el rey Saúl le lanza una lanza, le arroja una lanza a David para querer matarlo. ¿Mm? Y bueno, en esa ocasión fue muy linda la reflexión, es un sermón muy, muy lindo, me gusta mucho, cada vez que puedo lo predico, este, como es, y mi esposa, que es la que siempre me ayuda, ella es mi directora general de efectos especiales de mi ministerio, ella me hizo una lanza con un palo de escoba, y hizo la punta de la lanza con cartón y como es, la forró y bueno, todo, yo iba con mi lanza el sábado. Entonces, cuando yo estaba predicando, yo tenía esa lanza ese día nadie se durmió porque dije, el que se duerma lo atravieso con mi lanza. Ese día nadie se me durmió, todos estaban con los ojos abiertos. Pero para mí me ayudó mucho ilustrar el momento en que Saúl arroja la lanza, y eso yo hizo también en mi sermón. En algún momento del sermón arrojé la lanza, evidentemente a la pared, no a la iglesia, a la pared, ¿no? Y dije, con esa fuerza y ese enojo, y bueno, me puse en el papel de Saúl, ¿viste? En ese papel malo y demás. Y fue muy lindo, o sea, ayudó a que la gente
hasta la fecha sigue recordando el sermón por la lanza, ¿no? Por lo que eso significaba. En otra ocasión hablamos acerca de las ovejas. Hay gente que vive en las ciudades donde ya no sabe qué son las ovejas. La única forma en que conocen a una oveja es en la parrilla, pero no conocen, ¿no? La oveja. Así es que una foto de una oveja en un PowerPoint puede ayudar mucho a ilustrar esta parte. Y un día recuerdo que yo tenía un saco clarito, ¿no? Un saco así como el que aparece en la fotografía. Y ese día yo prediqué sobre lo que significaba el pecado y cómo el pecado cuando llega a nuestra vida nos afecta. Entonces yo recuerdo muy bien que ese día yo le dije a mi esposa, mira, bueno, ese día mi esposa casi me pide el divorcio, pero bueno, le dije, es por amor a la obra. Ese día le dije, mira, yo voy a usar este saco. Llevé un saco de repuesto, ¿no es cierto? Llevé un saco de repuesto y ese día yo junté, ese sermón lo hice allá en Oberá, junté de la tierra colorada, vieron que aquí es sucia, la tierra colorada, Misiones, y lo que hice fue en algún momento del sermón decir, bueno, lo que hace el Señor nos ha dado una vestimenta tan hermosa, tan limpia como mi saco, ¿no? Ese saco clarito que tenía. Pero nosotros a veces nos encargamos de ensuciarlo. Y entonces tomé tierra, ¿viste? El lodo que había yo hecho, que llevé ese día, lo tomé y me lo embarré, ¿viste? En todo el saco. Entonces aún así, no, ¿cómo va a ser eso? Todos estaban así, vueltos locos en el sermón de cómo. Y dije, bueno, así es como Dios actúa. Cuando Dios nos ve que nosotros tomamos el pecado, ¿no es cierto? Y embarramos nuestra vida. Dios dice, ¿cómo? ¿Cómo haces eso? No, para un poco, etcétera. Y entonces, bueno, la gente estaba ahí, ¿no? Y yo seguía diciendo, cuando hablamos mal del prójimo y me ponía barro, tierra en el saco, cuando odiamos, cuando maldecimos, cuando adulteramos, y así, ¿viste? Bueno, el saco quedó hecho percha. Y entonces, durante un rato el sermón tenía yo el saco puesto sucio y yo dije, bueno, así es como nos sentimos así es como nos vemos cuando nuestra vida solo tiene pecado. Pero Dios, en su misericordia, nos redime. Y en ese momento me saco el saco, ¿no? Me retiro el saco y Dios saca nuestras inmundicias, ¿no? Las toma en sus manos, las transforma y entonces me pongo el otro saco que yo llevaba, ¿no? Digo, y nos vuelve a vestir de honra y de dignidad. Nos vuelve a dar su gracia, nos vuelve a dar una nueva oportunidad. Entonces, eso fue un recurso visual que es muy lindo. O sea, cada predicador tiene que desarrollar, ¿cómo se llama? Creatividad. Trate de no ser, ¿cómo se llama? Queriendo ser tan novedoso, tan así, convierta su anécdota o su recurso en algo que devengue en algo que ponga en peligro a alguien o que dañe la dignidad de alguna persona. No, trate de que sus recursos sean netamente muy, muy creativos, pero muy, muy sencillos, muy impactantes. Creo que de esa forma vamos a lograr que las formas de predicar, ¿no es cierto?, dejen de ser aburridas y se conviertan en momentos dinámicos, en momentos en los cuales uno despierte la reflexión y el pensamiento de nuestros oyentes. Bien, ¿cómo debemos distribuir las anécdotas? Las anécdotas deben ser bien distribuidas. No tiene que ir una tras de otra como si fuera una ametralladora, ¿no? Es magnífico el sermón que puede tener una anécdota para ilustrar cada uno de sus puntos principales.
Este es algo que puede suceder, una anécdota por cada punto. Es mucho mejor si la anécdota puede ser puesta al final del punto, pero no siempre es posible. O sea, ahora lo explico con mayor claridad. Muchas veces se nos ocurren anécdotas que ilustran un punto secundario o frase del sermón. Evítese poner una anécdota para ilustrar una simple frase, ¿no? O sea, la frase que yo puedo decir, ¿cómo es? La virome con que Dios escribe en mi corazón. Y entonces, no sé, no, creo que no, esa no es una frase simple. No sé, cualquier frase simple, vamos, una idea simple, ¿no? Trate de poner ilustraciones en ideas que sean profundas, en ideas que lleven o conlleven una reflexión a sus oyentes, ¿no? Entonces, evítese poner una anécdota para ilustrar una simple frase si esta no es muy importante y no contiene la esencia del punto del sermón. En tal caso, parece puesta solamente para dar lugar a la anécdota. Tiene que ser la anécdota para el sermón y no viceversa. Eso ya les dije. O sea, ya les expliqué que la anécdota no tiene que ser el centro de la predicación. Es al revés. La predicación es la verdad bíblica que queremos compartir. Y la anécdota es un efecto o recurso secundario para reafirmar esa verdad bíblica. ¿Ok? Spurgeon decía, este gran predicador, es feliz el predicador que encuentra una anécdota para el final de su sermón, una historieta o ejemplo que haga visible o patente la enseñanza del mismo. Para él, encontrar buenas anécdotas que cierren el sermón, ¿no? Son muy buenas. No siempre se encuentran y no siempre se sabe cuál es la mejor anécdota que uno puede usar para cerrar el sermón. Este es el hermoso ejemplo, usted lo sabe, hermanos, este recurso de cerrar con broche de oro con una anécdota es el que encontramos al final del Sermón del Monte, con la parábola del hombre que edifica su casa sobre la peña. Es cuando el Señor dijo, bueno, cualquiera que oye estas mis palabras, lo compararé a un hombre tal, 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 ¿no? Pero el que no escucha mis palabras, lo compararé a un hombre tal, 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 ¿no? Entonces, es la manera en que Jesús cierra el hermoso sermón del monte, de la montaña, que aparece en el Evangelio de Mateo, ¿no? Y que, bueno, todos los predicadores sería maravilloso poder cerrar nuestros sermones, nuestras verdades bíblicas a partir de este tipo de anécdotas o historias al final. Bien, entonces repasemos nuestro bosquejo. Idea principal o tema central, tienen que ya esto írselo grabando de memoria. Debemos tener el texto bíblico, nuestro título, la introducción, la transición, nuestra idea secundaria, 1, que tiene 2 puntos de apoyo. La transición para la idea secundaria 2, que igualmente tiene 2 puntos de apoyo. Y en este caso que hemos visto, hermanos, usted puede manejar ilustración en cualquier momento de su sermón, donde usted considere, ¿no? La ilustración, si usted quiere iniciar su introducción con una anécdota y demás, puede hacerlo. Puede hacerlo. Solo que tiene que hacerlo en función de lo que vimos hoy en clase. Tiene que desarrollarlo con base a los criterios que hoy establecimos. Y de ahí en fuera usted puede poner ilustración o en una idea secundaria, en la idea secundaria 1, en la idea secundaria 2, o una ilustración en el primer punto de apoyo de la primera idea secundaria. Usted considérelo. Ya va a depender de usted. No quiere decir que usted tiene que poner una ilustración en la introducción, una ilustración acá, una ilustración allá y llenar todo
su bosquejo de ilustraciones. No, es solamente una ilustración por cada idea, diríamos, ¿no? Esto ya va a depender de cada predicador, su habilidad que vaya desarrollando para contar estas historias, o como dijimos, hermanos, si no tiene una historia, una ilustración que permee su sermón, no la ponga, no. Es mejor ir despacito, ir aprendiendo cómo desarrollarlas, cómo explicarlas, cómo decirlas, etcétera. Es mejor ir despacito antes de decir algo que a lo mejor no encuentre sentido a nuestros oyentes. ¿Ok? Bueno, hasta aquí la clase de ilustraciones. Y quiero preguntar, hermanos, si hay alguna duda, alguna pregunta, antes de irnos al receso, y venir con dos temas que quiero charlar, que es la aplicación y la conclusión. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Se ha logrado captar la importancia que tiene de manejar ilustraciones en nuestros sermones, hermanos? Es importante, ¿no? Y creo que la medida en que nosotros lo vayamos desarrollando, nuestros oyentes lo agradecerán. ¿Eh? Lo agradecerán. ¿Sí? Permiso, pastor. Adelante, amigo mío. Sí, bueno, pude ver la importancia que tiene el hecho de usar cada recurso que esté al alcance de la mano y no tiene que ser todo aparatos electrónicos que se puedan proyectar, sino que más bien hay muchos recursos al alcance de la mano en cualquier lugar donde estemos, ¿no es cierto? O sea, no hay ninguna excusa para no hacer algo bien preparado, ¿no? Está muy bueno la clase, está muy bueno el estudio, la verdad que es excelente, me gusta mucho y agradezco a Dios por eso. Gracias a Dios, Miguel, muy bien. Sí, hoy usen todos los recursos, hermanos. Solamente es cuestión un poquitito de creatividad. Solo es eso, ¿no? Pero cualquier recurso, dependiendo del sermón que vaya a usar, pueden desarrollar, ¿qué podría yo hacer acá? Piensen siempre en oración. Señor, ¿qué podría hacer acá? ¿Qué pensaría? ¿Qué tal? O sea, eh, por ejemplo, yo uso mucho los recursos estos de hacer cosas en las bodas. Yo soy mucho de usar algunos símbolos en las bodas, ¿no? Trato de hacer algo allí que permita que los oyentes, porque a ver, los novios están tan nerviosos que si vos les das un sermón con 1000 pasajes bíblicos y les decir, bueno, vamos a ver lo que dice Corintios y vamos a ver lo que fue el Génesis y vamos a ver lo que... Ni te van a entender. Esos cristianos ya quieren que llegue la noche de bodas. Todos los novios ya quieren que llegue la noche de bodas. A ellos no les interesa tanto el sermón. Entonces, hace algo, ¿no? O decía algo que les puede quedar a ellos solamente como un recuerdo, ¿no? Y uno hace algunos recursos manuales, diríamos, para eso. Acostumbro mucho en las bodas a hacer eso y los sermones también, y a veces agradece. Uno a veces no tiene tantas ideas, y entonces cuando uno no tiene tantas ideas, uno solo tiene que predicar. Si no te salen tantas ideas, predica. Ya en el siguiente sermón te recuperarás y harás algo lindo. Ok. Gracias, Miguel. Sí, podemos meterle ficha y hacer cosas lindas. ¿Alguien más? Sí, querida Norma. Pastor, nosotros hicimos en la iglesia, en el grupo de hermanas, cuando hicimos con la semilla de mostaza. Ajá. Pusimos la semilla de mostaza, le pegamos con gotitas y lo pequeño que es, ¿no? Uh-huh. Eso ilustramos, sí, quedó una cosa que es muy llamativa y para cada uno una semillita. Entonces salió muy lindo también eso. Uh-huh. Y también con los niños, cuando estuvimos con los niños, hicimos con el dinero, por el diezmo. Repartimos 100 pesos, así todo de 10, y le dijimos lo que le corresponde a Dios y lo que le corresponde a los chicos.
y le llegó mucho a los chicos y a mí también, porque uno aprende juntos. Claro. Y fue algo, como usted dice, es de mucha ayuda eso, pastor, de mucha ayuda. Sí, 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 sí. sí, Norma, sí. Muchas gracias. Y seguramente quien conserve todavía su granito de mostaza se va a acordar de ese día. Y algo Dios va a hacer. O sea, el poder del Espíritu Santo es así. O sea, uno hace lo que le corresponde hacer. Lo demás es de Dios. O sea, Dios es el que da el crecimiento. Pero estos pequeños detalles hacen la diferencia. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias. Y con los niños ni se diga, o sea, a los niños hay que trabajarlos así, porque eso queda siempre grabado en la mente. Si al niño solamente le da, le dice, no te va a entender, pero si lo pones a hacer, va a quedar grabada la idea. Bueno, y como dijo también Norma, los adultos también necesitamos eso, sin duda. Bueno, si no hay ningún otro comentario, hermanos. Sí, Esme. Este punto que tocas en cuanto bueno, que mi hermana Norma dijo que los adultos también necesitan ese tipo de ayudas visuales. Sí, sí es muy importante porque muchas veces las predicaciones vienen siendo después de tomar alimentos, de un horario ya que el cuerpo ya está relajado, y entonces si no se usan ese tipo de recursos, la audiencia se duerme y es terrible, ¿no? Que bueno, a veces ni el título captamos, ¿no? En la predicación. Y ya cuando se utiliza ese tipo de herramientas, sí, quizá a lo mejor no guarda en nuestra memoria toda la información de la predicación, pero con esa imagen se queda uno, y ya entre nuestra mente de que divaga a veces, uno dice, sí es cierto, de esto habló, pero la imagen que uno se lleva ahí de la presentación del predicador. Ujú. Gracias, es cierto, es cierto. Los predicadores luchamos con muchas cosas, hermanos, con muchas cosas. Batallamos con el tiempo, con el clima, con la enfermedad, con un montón de cosas. A veces no siempre se presta para eso, ¿no? Yo tengo la bendición de predicar en muchos lugares, en demasiados, diría yo, ¿no? He desarrollado cierta capacidad de sensibilidad espiritual y usted sabe que he desarrollado esa sensibilidad espiritual cuando entro a una iglesia y yo puedo percibir si la iglesia es fría o si la iglesia está viva espiritualmente. No sé, tengo eso que yo le digo a Dios, ay, me hubieras dado otro don, no ese, porque es feo, hermano, es feo. Yo tengo que predicar en iglesias que cuando yo entro son más frías y no hablo de que sea invierno, sino son frías, frías, frías espiritualmente y me ha costado predicar como usted no tiene idea. Me ha costado predicar. He sufrido en las prédicas porque no le hallo, no le encuentro. Le digo, Dios, ayúdame porque no le hallo, no sé para dónde entrar. Y hay otras iglesias que de una vez que uno entra, ay, 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 te fluye eso, vos sabés, la iglesia está tan viva espiritualmente que, que ya cuando alguien me dice, pastor, usted tiene tanto tiempo y le pedimos que no se pase de ese tiempo del sermón, ahí ya a mí ya me da la idea de que algo no anda bien en la iglesia. Cuando alguien me dice, pastor, usted métale y donde porque la iglesia le gusta, la iglesia quiere escuchar palabra, es iglesia viva, ¿me entendés? Iglesia que está allí. Entonces, batallamos mucho los predicadores con muchas cosas, como dice Esme. En el caso de México, no sucede aquí en Argentina, hermanos, pero en México sí. En México nosotros tenemos culto todo el día del sábado. Así es que habemos gente que salimos desde temprano a casa, de casa. A la mañana el culto empieza a veces 9:30 o 10 de la mañana, culto de escuela sabática a las 12 del día. A las 12 del día, ahí inicia una serie que se llama serie de departamentos, donde se reúnen los jóvenes, los niños, las mujeres, tal, tal, de 12 a 1:30 de la tarde.
Ahí a la 1:30, 2 de la tarde, de 2 a 4 se come, o sea, almuerza, como decimos aquí en Argentina. Y a las 4 empieza el culto, de 4 a 6 de la tarde, 6:30 de la tarde. Y evidentemente, hermanos, pues no hay siesta, no hay nada. Y el almuerzo hay que comer, los mexicanos somos gorditos porque la comida mexicana es muy buena. Este, y ya al que le toca predicar a la tarde, hermanos, en pleno verano, en mi zona, hermanos, por ejemplo, en México no se usa ni el aire acondicionado ni el ventilador, es muy poco común usar. Entonces, el predicador, hermano, tiene que primero remarla a él y luego remarla con la iglesia. ¿No? Es terrible, pero bueno. Aquí no, aquí en Argentina a las 12 estamos almorzando y a la 1 estamos durmiendo en casa todos. Mario, adelante, digo. Sí, pastor, a mí me gustó mucho esta clase de hoy porque yo soy muy de usar por ahí anécdotas de lo que me pasó a mí en la vida o durante la semana, ¿no es cierto? Y a veces quedaba con esa intriga o con esa duda de si no es ahí aconsejable a veces usar lo que nos pasa a nosotros, ¿no es cierto? Por ahí dicen, sí, él va a hablar de él, ¿no es cierto? Y siempre me quedó esa intriga, ¿no es cierto? Y también suelo hacer por ahí algún chiste siempre a veces relacionado a mí o algo que me pasa, inclusive me pasó ahora hace un par de sábados, donde por ahí dije, le exhortaba a la congregación, le dije, salgan al mundo, como dice el himno 3:11, con fuertes alas y vuelen en el mundo, ¿no es cierto? Al menos los que pueden, porque a mí se me complicaría, por ahí necesitaría un par de turbinas, ¿no? De alas para que me levanten, ¿no es cierto? Y siempre por ahí a veces consideraba que por ahí centrar un poco en las anécdotas que a mí me pasan era contraproducente. No, pues se pueden usar, son válidas, pero como todas las anécdotas, siempre les digo, debemos no abusar de ellas, ¿no? Entonces, yo siempre sugiero que cuando alguien quiera hacer una referencia a una situación personal, si vos en el mes predicas 4 veces, diríamos, bueno, una puedes o 2 veces, o en 2 ocasiones, refiere una anécdota personal tuya y en otras, busca, hay muchas anécdotas de otros personajes, de otras circunstancias. Entonces, eso no hace que la gente nos encasille diciendo, ya va a contar otra vez de él, ¿no? Entonces, hay que saber ser muy mesurados, muy equilibrados. Los extremos son malos, ¿no es cierto? Pero es válido, claro que sí. Yo a veces, cuando hay algo así muy poderoso que me pasó, que para mí es muy fuerte en mi vida, lo cuento. Si no, no. Trato de buscar otra anécdota o trato de buscar otra historia o trato de buscar otro. No necesariamente tengo que buscar de mí para decir, pero quédate re tranquilo que es válido. Y aún si es tu personalidad, si estás en tus pagos, si estás en tu ambiente, ¿no? Y podés decir eso, está bien. Pero a veces uno está en lugares donde no son nuestros pagos, no es nuestro ambiente, la gente no nos conoce, ¿no es cierto? Entonces ahí uno tiene que ser muy cuidadoso, ahí tiene que ser uno muy medido, ¿no? Entonces, si vos venís a predicar aquí al Dorado, me vas a escuchar predicar de una manera diferente a la que yo podría predicar en otros lados, ¿no? Porque uno tiene que ser muy cuidadoso del lugar donde uno está parado, porque uno tiene que ser de bendición a la iglesia. No es de decir, la iglesia se tiene que acomodar a mí. No, no. Nosotros tenemos que acomodarnos a la iglesia porque nosotros estamos para edificar el cuerpo de Cristo, no al revés. Eso es algo que muchos predicadores a veces no toman en cuenta o no tomamos en cuenta, ¿no? Es decir, y se aguantan, así soy. Soy re chistoso, o sea, se aguantan. No,
porque a lo mejor la iglesia donde vos vas no son tan chistosos. ¿No? Entonces, en vez de hacerles un bien, les vamos a hacer un mal, porque los hermanos van a salir todos enojados, y no se trata de eso. O sea, uno no transforma a las personas, acuérdense, hermanos. El predicador no transforma a las personas. Eso lo hace el Espíritu Santo. Eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces, vaya, predique. Si es una iglesia que es muy conservadora, ¿no? Predique manteniéndose ecuánime y haga su prédica fresca, haga su prédica actual y en el nombre de Jesucristo, y predica a Jesucristo, ¿no? Si es una iglesia más relajada en el muy buen sentido de la palabra, yo sé que aquí lo relajado tiene otra connotación, pero una iglesia más no tan cuadrada, no tan... entonces, sentite con esa libertad. Pero me alegra que uses anécdotas, Mari. Y siempre agradezco a predicadores. A veces nos salen, a veces no nos salen. Pero es parte del crecimiento. Es parte. Bueno, bien. Si no hay otra participación, hermanos, hermanas, vámonos al receso y volvemos en 10 minutitos. ¿Ok?